Si bien se han realizado publicaciones tanto en el grupo de Facebook como en el canal de YouTube sobre psicología clínica, análisis conductual aplicado y habilidades clínicas, es importante resaltar esos fundamentos esenciales del análisis de la conducta para comprender más que todo el modelo comportamental. Un modelo que ya iremos viendo a partir de este video. Más adelante veremos más cositas importantes y que pues nos dará una visión un poco más amplia de este enfoque conductista y cómo se ha venido organizando a nivel esencial dentro de sus quehaceres, dentro de sus ciencias básicas y sus ciencias aplicadas. Y bueno, ya hablando de ciencia básica y ciencia aplicada, es importante que también lo trabajemos inicialmente para que sepamos la diferencia entre estas dos ciencias y hagamos un breve recorderis de algunos enfoques de la psicología. Vamos a hablar al menos del psicoanálisis, el enfoque cognitivo y el enfoque conductual. De esas tres nos vamos a agarrar para pues empezar a trabajar estos dos conceptos que son muy importantes dentro del entendimiento y comprensión del modelo conductual y pues lo que se espera aprender en estos videos que pues estamos transmitiendo el día de hoy. Primero vamos a definir lo que es una ciencia básica y lo que es una ciencia aplicada. Son definiciones del gran doctor y maestro Alberto Antonio Plazas y espero que las guarden muy bien en su conocimiento porque realmente vale la pena y realmente es una persona muy sabia, muy inteligente y muy crítica en todo lo que dice. Entonces, pilas a esto. Una ciencia básica es una ciencia orientada a estudiar los fenómenos naturales independientemente de todas sus aplicaciones. Es una ciencia a la cual no le interesa en absoluto la utilidad. Más bien le interesa cómo funciona la naturaleza y cómo el ser humano la puede comprender y entender. No le interesa la utilidad, solamente le interesa estudiar los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, la física, la biología, la matemática, todas estas ciencias. Por otro lado, la ciencia aplicada es aquella ciencia que está orientada a la solución de problemas. Es una ciencia práctica, una ciencia que surge de la ciencia básica, es decir, de la teoría, para volverse un recurso o una herramienta para aprovechar. Voy a mencionar un ejemplo. Si biología es una ciencia básica, la medicina sería una ciencia aplicada de la biología. Comprendemos el funcionamiento de la célula, el funcionamiento de anatomía de tal y tal cosa, ¿correcto? Y a raíz de esto, a raíz de esta base teórica, nos convertimos en médicos, igual con la matemática. Comprendemos álgebra lineal, aritmética, matemáticas básicas y lo aplicado es la ingeniería, por ejemplo. Todo recurso teórico es básico. Todo recurso práctico que deriva de lo básico es aplicado. Ahora bien, si llevamos estas dos definiciones o estas dos ciencias, la ciencia básica y la ciencia aplicada, al contexto de la psicología, especialmente a los enfoques que acabo de mencionar, vamos a encontrar un gran nivel de polarización. Bien, y ahí está el punto de por qué la psicología en sí no es una ciencia aplicada, ¿correcto? Tú no estudias psicología y cuando te gradúas haces algo práctico con facilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos un solo enfoque definido para todos los psicólogos. Existen diferentes enfoques que al paso del tiempo o al paso de los años han logrado llevar a la práctica varias cositas derivadas de la teoría, pero no son muchas a decir verdad. Entonces, se podría asumir primeramente que la psicología
como tal, la palabra psicología no nos ha llevado completamente o totalmente a una ciencia aplicada. Si vemos paso a paso los enfoques, nos daremos cuenta que algunos sí han sido capaces de superar la teoría, es decir, de llevar la teoría a la práctica, mientras que otros enfoques se han quedado atrás porque no tienen un argumento sólido o porque simplemente carecen de estudios, carecen de investigación, de información y de datos plausibles que logren llevar ese mismo enfoque a una estación completamente útil para la sociedad. Todo lo básico es esencial para desarrollar lo aplicativo. Asuma aplicativo como todos los productos que pueden derivar de una ciencia básica o de una materia. A partir de aquí, entonces vemos que tanto la ciencia básica como la ciencia aplicada se relacionan, ¿sí? Hay una relación bidireccional. Si no existe la teoría, no existe la práctica, no existen esos productos. Y si no existen esos productos, esas novedades, esas aplicaciones, probablemente no haya demasiado sustento teórico. Entonces, a partir de esta relación bidireccional, vamos a hablar enfoque tras enfoque y vamos a ver si realmente este enfoque como disciplina ha aportado cosas, aplicaciones, productos, ¿sí?, a la sociedad. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces con la psicología? En psicología, esta relación, más que todo una relación de dependencia, ¿no?, para ser un poco más claros, no funciona bien. Y estas son las razones. Como ya lo había dicho antes, una primera razón por la cual en la psicología esta relación no funciona bien es porque los enfoques son diferentes y son diversos, y esto obstaculiza mayor progreso en la producción de cosas que nosotros saquemos, de cosas útiles para la sociedad, que nosotros saquemos de lo básico. Estas diferencias de lenguaje, de estilos, de métodos nos han llevado a retrasar un poco, no, un poco, no mucho, a retrasar mucho los resultados que hoy en día en la psicología pues se esperarían. Una segunda razón es aquel concepto popular que se tiene de la psicología, ¿sí? No somos vistos como científicos o personas que trabajan en el campo científico para las personas. Algunas veces somos, no, muchas veces, muchas veces somos vistos como seres místicos, ¿sí?, que somos capaces de leer la mente, que somos capaces de analizarlo todo, observarlo todo y de brindar poderes superiores a otras personas y a las cosas. Somos capaces de flotar en el aire y hacer flotar a otras personas, como si fuéramos magos, como si fuéramos, no sé, adivinos. Es como cuando tú conoces a alguien diferente a tu carrera y entonces alguien te dice: oye, ¿y tú que eres psicólogo, ya me analizaste? ¿Ya me leíste la mente? Uno queda como... Entonces, lamentablemente, esto ha hecho que nuestro oficio se convierta, como en Colombia dicen, una mamadera de gallo. Como que no te ven tan en serio y entonces comienzan los problemas y las dificultades con las otras personas, las diferencias, y el hecho de que no te vean en serio pues implica probablemente una desmotivación en nuestras investigaciones, porque a la gente, a decir verdad, no le va a interesar tanto lo que el psicólogo hace como científico, sino más bien lo que los parapsicólogos hacen, o lo que, sí, todo lo referente a las personas que leen las cartas del tarot y los magos del amor y el indio amazónico y todo eso. Entonces la gente se interesa más en lo popular que en lo que realmente significa el psicólogo dentro de la sociedad y dentro del campo científico. Entonces, dadas estas razones que son muy fuertes, la psicología tiene que ser vista como una ciencia básica, ¿sí? Tiene que ser vista como una ciencia básica, dado que no ha aportado muchas cosas a lo largo del siglo, ¿sí? La psicología es técnicamente algo reciente, que empezó a arrancar a finales del siglo XIX y que hoy en día pues permanece, pero dadas estas razones, dadas todas estas
estas cosas negativas que se ven en la sociedad, pues no hemos hecho muchísimas aplicaciones para enfrentar los problemas sociales, ¿correcto? No obstante, es importante resaltar lo que se ha hecho, que si bien es muy poco, es valioso. Es muy, muy valioso, pero lamentablemente, en cuanto a ciencia aplicada, no podemos llegar a clasificar por las diferencias, por las interpretaciones erróneas que tengan las personas de nosotros y más que todo por esa división, esa polarización entre los enfoques que nos llevan a tener tensiones, a pelear siempre y no a unirnos bajo una causa completamente aplicada. Tenemos una fuerza teórica significativa, pero una debilidad en lo aplicativo. Vamos entonces a empezar a mencionar un enfoque, un postulado y obviamente tras el postulado del enfoque, pues su aporte. Vamos a comenzar con el psicoanálisis de acuerdo a los argumentos y la opinión del maestro Alberto Plazas. Ya muchas personas saben que el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud y que el psicoanálisis fue introducido a la medicina en los campos de la psiquiatría. Fue algo que en principio fue totalmente independiente de la psicología. Del psicoanálisis se derivan las psicoterapias, ¿sí? Las psicoterapias eran una serie de prácticas que en principio se le asignaron a los psicólogos clínicos de la época, pero pues a raíz de que era algo que no les convenía o no les interesaba en sus oficios, entonces se generaron diferentes tensiones y bueno, esas tensiones empezaron a originarse precisamente porque no era algo aplicado y mucho menos dentro de sus campos, ¿sí? Eso era algo de la medicina, no era algo de la psicología. ¿Y por qué razones entonces se oponían? Pues porque no había soportes. ¿Por qué razones decían que no era algo aplicado? Pues porque no había soporte básico. Era algo dirigido completamente hacia la medicina. No era algo dirigido completamente hacia los estudios de la psicología. Entonces ahí encontramos un vacío. Un vacío que probablemente muchos psicólogos siguieron, pero no lograron llenar. No había soportes teóricos para desarrollarla dentro de los campos de la psicología. Y si los había, había muy, muy poquitos. Y eso no la llevaba a ser aplicada. De todas formas, el psicoanálisis al paso del tiempo fue reconocido como una ciencia aplicada. Pero si existen vacíos como los de la psicoterapia, ¿qué tipo de ciencia básica tendrá? Los fundamentos del psicoanálisis están basados en sus terapias y obviamente en las interpretaciones de esas terapias. Sin embargo, muchísimas de las terapias que hizo Sigmund Freud fracasaron y solamente 2 terapias que él tuvo en todo su estudio fueron las que finalmente acertaron, es decir, le salieron bien 2, el resto ninguna, absolutamente ninguna tuvo resultados buenos. Si yo desarrollo una disciplina aplicada donde explico fenómenos inconscientes y actúo sobre ellos con mis métodos, o sea, con todas las intervenciones que yo hago, entonces lo que valida mi teoría es el hecho de que mi terapia tiene resultados positivos. Pero como Freud fracasó en muchos de sus casos y solamente acertó en 2, entonces ahí está la pregunta. ¿En qué tipo de ciencia básica se estarán basando? Su desarrollo teórico está basado en generalizaciones. No todos los 2 casos en los cuales Freud acertó se convierten en todos los casos, ¿sí? Y ese es el punto. Cuando se generaliza se cometen errores sumamente graves, pues porque las personas no son iguales a esos 2 casos que tuvo Freud. Y basarse en generalizaciones es algo bastante delicado. Es algo que no me da un sustento confiable y es algo que no me da un sustento válido en todos los casos que yo atendería con el enfoque
del psicoanálisis. Es más, muchos de los casos que fueron atendidos después de todo este boom del psicoanálisis bajo las psicoterapias o bajo el enfoque del psicoanálisis tuvieron algo llamado remisión espontánea. Este concepto hace referencia a cuando las personas empiezan a presentar mejoras no por el tratamiento, sino por ellas mismas. De tal forma que desertaban de los procesos porque ya se sentían mejor, porque ya sus situaciones se habían aclarado y no pues presentaban desbalances en su comportamiento ni en sus áreas de ajuste. Realmente las personas, muchas se fueron recuperando por sí mismas, fueron recobrando la normalidad en sus vidas y eso dejó que muchos o permitió que muchos estudios o muchas investigaciones se quedaran corticas. Todas estas razones hicieron que el psicoanálisis para muchos enfoques se convirtiera en una pseudociencia. Una pseudociencia aplicada sin fundamentos muy fuertes, sin investigaciones impactantes. Puede ser vista como una ciencia básica. Tiene teorías interesantes, tiene aportes teóricos muy importantes, pero ante lo aplicado se queda muy corto. Muy bien, ya que entonces contraatacamos con todo y entre comillas le dimos caño al psicoanálisis, vamos a pasar al enfoque cognitivo. Las ciencias cognitivas empezaron a asumir la conducta y el comportamiento de los individuos en función al procesamiento de la información. Input, caja negra, output, y entonces te comportas como piensas, cómo interpretas el mundo y demás. Y bueno, justamente la terapia cognitiva se basa precisamente en esto, en que el ser humano interpreta su realidad a partir de todo lo que piensa y de todo lo que se está procesando dentro de su cerebro. Asume formas de interpretar la realidad a partir de esquemas de pensamiento. Uno se comporta a partir de cómo uno interpreta la realidad y listo. Esto hasta este punto es interesante y uno dice, oiga, sí, teóricamente es brillante. Ahora aplíquelo. Pero cuando lo van a aplicar se dan cuenta que probablemente hay un pequeño error o un pequeño detalle. Y es que los seres humanos jamás nos vamos a comportar igual que una máquina o un computador. Nuestro procesamiento de la información es completamente diferente. Nosotros no calculamos todas y absolutamente todas las cosas, cada una de las cosas que existen en este mundo, y no la procesamos por medio de datos, no la procesamos como la procesaría un computador cuando está leyendo una USB, cuando está leyendo un programa, un archivo, no. Y ese es el punto crítico de la teoría cognitiva y de las terapias cognitivas. Nosotros no procesamos a la par las cosas y no tenemos un estilo propio, único, universal de interpretación de la información de las mismas. Los seres humanos son capaces de razonar, ¿sí? Las máquinas no razonan. Si bien vimos en un gameplay de Detroit Become Human que probablemente sí lograban razonar, hombre, pongámonos en el contexto de la realidad, no razonan, absolutamente no. Y ahí es donde probablemente la teoría cognitiva falla y tiene ciertos desbalances. Si bien en las terapias de segunda generación hay muchas cosas importantes para el procesamiento de la información y para el manejo de pensamientos, probablemente esta también asume que, digamos, con la terapia cognitiva de Beck, así se solucionan las cosas, cuando realmente no se solucionan como un instructivo, sino cada ser humano es diferente y no pretendemos tener un chip donde diga activado procesamiento de la información en función a la terapia cognitiva de Beck, entonces así es como voy a razonar. No. Entonces aquí es donde falla la aplicación. Si bien se han hecho muchísimas aplicaciones en las terapias de segunda generación, que pues obviamente son estas mismas terapias, eso es el detalle que las desbalancea y que las aleja completamente de un marco de la ciencia aplicada y sigue ahí estancada en una ciencia básica. Aparte, hay muchísimos aspectos discutibles de la teoría cognitiva.
en los cuales pues no se va a estar de acuerdo tan fácil. Entonces, esa es otra cosa, las diferencias entre los enfoques, la que probablemente impide que la psicología cognitiva o que el enfoque cognitivo llegue de lleno a la parte de las ciencias aplicadas. Ahora bien, vamos a llegar al conductismo, a la terapia de la conducta. Bueno, a partir de aquí hay que reconocer que hay fundamentos en el análisis experimental de la conducta que explican la conducta misma y el comportamiento de los individuos. Hay que reconocer que a partir de la teoría se han elaborado muchísimas tecnologías, se han elaborado muchísimos laboratorios de investigación y realmente ha sido un trabajo bastante laborioso desde que la palabra conductismo en el mundo de la psicología empezó a surgir. Se ha trasladado la investigación del análisis experimental a los laboratorios, a la práctica, y qué chévere, qué genial, muy bien, sí, al menos tenemos un rayo de luz hacia lo aplicado. Se han hecho investigaciones y experimentos especialmente con palomas, con ratas, adaptándolos a las mejores condiciones en los laboratorios, pues para que no se sientan animales que están siendo abusados, control de variables, estructuración de protocolos, en fin, llevamos, parece ser que las cosas bien, ¿sí? Estamos llevando las cosas adecuadamente, no hay ningún problema, no hay ningún lío, pero cuando uno piensa en predicción y control, ahí se quedan cortos. Si bien tenemos mucho control sobre nuestro laboratorio y vamos a pensar en la vida real, vemos que todo va a ser completamente diferente. Un psicólogo, un investigador, un experimentador jamás va a poder controlar variables como las controla dentro de su laboratorio, estando afuera del mismo. Jamás va a controlar cierta población, cierto lugar, cierto espacio. Y es ahí donde el conductismo empieza a echar para atrás. Se cree que muchos comportamientos investigados en el laboratorio son iguales a los comportamientos de los seres humanos. Pero resulta que los animales y los seres humanos son muy diferentes. Si bien pertenecemos a una misma, digámoslo así, especie, somos animales, los seres humanos somos mucho más inteligentes y mucho más elaborados al tener diferencias culturales, al tener una forma mucho más compleja y desarrollada de comunicarnos como el lenguaje, aparatos culturales enormes, pensamientos diferentes, divergentes, muy expandidos, muy opuestos, y hemos construido cosas a partir de todo lo que yo he dicho. Los animales simplemente se encargan de permanecer un tiempo sobre la tierra, compartir con el ser humano y tratar de sobrevivir en ese mismo contexto que de por sí, por culpa de los seres humanos, es un contexto riesgoso para ellos. Y aquí entonces se genera la brecha, se genera el vacío. ¿Mm? Se generan las preguntas, las inquietudes que lamentablemente no hemos podido llenar a lo largo de toda esta estancia en la existencia de la ciencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos de los enfoques que en principio parecen aplicados no están dentro de las ciencias aplicadas porque hay vacíos. En el psicoanálisis hay vacíos, en lo cognitivo hay vacíos y en lo conductual también hay vacíos. ¿Y por qué hay vacíos? Pues por toda la cantidad de diferencias que hemos tenido a lo largo del tiempo y además por todas las malinterpretaciones que nos hemos ganado. Pero ante todo, yo creía que ante todo por todas aquellas diferencias que no hemos podido
solidificar, que no hemos podido reconciliar a lo largo de el tiempo. Ningún enfoque de la psicología es perfecto. Ninguno. Ninguno. Si bien han llegado cositas muy pequeñas a lo aplicado, ninguno, ningún enfoque tiene el derecho a decir, es que yo soy mejor que el otro. Porque no es así. ¿Correcto? Porque jamás será así. Si no llega alguien a unir todos los enfoques, esto va a seguir igual. Pero no soñemos con que va a llegar alguien, porque los enfoques son como paradigmas diferentes, son puntos de vista diferentes que, como lo decía Rives en uno de sus artículos, solamente se llegarían a entender si su lenguaje se unificaría y se generalizaría. Pero eso, a decir verdad, es muy difícil. Es muy difícil, empezando porque llevan años de estudios y años de diferencias, y eso los ha llevado, en vez de unirse, a separarse mucho más, a encontrar más aliados, y esos aliados eligen no un enfoque global, sino alguno de los enfoques. Mijo, tiene o está o en la cama o en el piso, usted elige. Y entonces es aquí donde terminamos este video, diciendo que ninguno de los enfoques es perfecto y que hay que asumir ese hecho, como también el hecho, ¿sí?, de que es la psicología conductual, el enfoque conductual, la que al menos ha llevado productos verídicos, certeros, concretos a la realidad, ¿correcto? Es la que ha superado lo básico y ha trascendido muy poco a lo aplicado. Bien, y por esa razón es que es importante comprender cada uno de nuestros enfoques y cada uno de los límites que se presentan dentro de los mismos. Si bien el conductismo ha llegado lejos, literalmente lejos, entre estas diferencias, es importante que se asuma de esa forma, y es importante que también se valoren sus esfuerzos, ¿correcto? También el hecho de comprender cada una de sus terapias, cada una de sus tecnologías, y saber por qué funcionan y cómo funcionan, a pesar de que tengan esos vacíos. Pero no solamente nos quedemos con el conductismo, también con el psicoanálisis y con la cognición. Habría que ver qué es lo que los ha llevado lejos, a pesar de tantas críticas, a pesar de tantas cosas negativas que han ocurrido. ¿Correcto? Chicos, muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien, y en otro video seguiremos estudiando todo este componente teórico, todo este misterio, por así decirlo, de el análisis experimental. Listo, chicos, muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga y que estén muy bien.